campo de investigación y aplicación de la inteligencia artificial se ha disparado en la última década principalmente debido a tres cosas. Primero, al gran volumen de datos que generan dispositivos conectados al Internet. Segundo, al desarrollo de la potencia computacional. Y tercero, a la investigación sobre la inteligencia artificial. Las aplicaciones de la inteligencia artificial están muy difundidas en la vida cotidiana como recomendaciones automáticas de qué películas ver, qué comida pedir o qué productos comprar. Muchos sitios web y dispositivos modernos contienen algoritmos de inteligencia artificial. Además de las aplicaciones comerciales, la inteligencia artificial ha tenido una enorme influencia en la forma en que se realiza hoy la investigación basada en datos. El campo de investigación abarca una amplia variedad de aplicaciones en muchas áreas. Solo por mostrar algunas, como en la astronomía, en la compresión de estrellas o búsqueda de planetas distantes, en la física, en el descubrimiento de nuevas partículas, en la biología, en el análisis de secuencias de ADN, en la salud, en la provisión de tratamientos personalizados contra el cáncer. Por lo expuesto anteriormente sobre la inteligencia artificial, en los últimos años se ha visto un incremento de la empleabilidad, donde se puede ver que muchas de las profesiones emergentes contienen parte de la inteligencia artificial dentro de su alcance. También se ha visto el incremento de la cantidad de empresas que deciden adoptar esta tecnología dentro de sus actividades. Pero antes de entrar en más detalle, primero debemos entender el concepto de inteligencia artificial. Comencemos con la propia definición de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Una primera definición dice que la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esto nos puede dar cierta noción de lo que busca la inteligencia artificial. En el caso de la inteligencia artificial se dice que es un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. De las nociones mostradas se puede decir que la inteligencia artificial son agentes, por ejemplo un robot, una computadora o un programa autónomo, que son capaces de realizar las mismas facultades que posee la inteligencia humana, tales como la capacidad de resolver problemas, comprender el lenguaje, comprender la lógica, tener sentido común, tener sentido del entorno, etc. La supercomputadora presentada en la película de ciencia ficción 2001, Una odisea en el espacio, llamada HAL, representa muy de cerca la perspectiva moderna de la inteligencia artificial. La película muestra en una etapa de la trama a una tripulación que está rumbo a Júpiter en una misión de exploración, acompañados por la supercomputadora HAL 9000. En ella, HAL recibe órdenes que entran en conflicto con su programación. Por una parte se le requiere para que procese información sin cometer errores, y por otra parte se le ordena ocultar deliberadamente la tripulación sobre la naturaleza de la misión. Conforme avanza la película, HAL se deteriora progresivamente debido a la contradicción entre su programación y las órdenes que le conducen a tomar decisiones que van en contra de la moral. Películas de ciencia ficción como 2001, Una odisea en el espacio y otras que presentan un futuro con grandes avances tecnológicos generan muchas preguntas sobre el alcance que puede tener la investigación de la inteligencia artificial. Conforme avancemos este video despejaremos muchas incertidumbres que existen sobre la inteligencia artificial, pero antes explicaremos cómo está estructurada. La inteligencia artificial se divide en tres tipos, pero generalmente las dos primeras son las más conocidas. La primera es la inteligencia artificial estrecha o débil. Este tipo de inteligencia artificial permite a las computadoras resolver problemas complejos que pueden superar las tareas hechas por una persona. Son buenos para realizar determinada tarea, pero no para realizar varias tareas a la vez, a menos que sean reentrenados. Tampoco pueden llegar a simular capacidades complejas que posee la inteligencia humana. En la actualidad se desarrolla este tipo de inteligencia artificial y hay muchas aplicaciones a nuestro alrededor todos los días, representadas por dispositivos como Alexa, Google Assistant, Siri, Cortana y mucho más. También incluyen aplicaciones tales como autos autónomos, herramientas de reconocimiento facial que etiquetan a personas en imágenes, bots de servicio al cliente que redireccionan consultas a una página web, sistemas de recomendación que muestran artículos que podrían ser útiles mediante compras vía web según historial de navegación, filtros de correo no deseado y spam que mantienen limpia su bandeja de entrada a través de clasificación automatizada. Como dato adicional, un primer test que se hizo para calificar si una computadora debería ser considerada inteligente o no fue ideada por Alan Turing, quien es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, y es interpretado de la siguiente forma: si hay una máquina detrás de una cortina y un humano se está interactuando con ella, ya sea por cualquier medio, por ejemplo audio o escritura, y el humano siente que está interactuando con otro humano, entonces la máquina es inteligente. Esta es una forma bastante única de probar si una máquina es inteligente, pero que apunta directamente a la noción de inteligencia artificial estrecha.
Como segundo tipo de inteligencia artificial se tiene la inteligencia artificial general o fuerte. Este tipo de inteligencia artificial permitiría a una computadora pensar como nosotros, es decir, podría comprender el lenguaje como HAL 9000 en la película 2001 Una odisea en el espacio en un nivel como lo hacemos nosotros. Además presentaría las mismas facultades que posee la inteligencia humana explicada anteriormente. En tercer lugar se tiene la superinteligencia artificial, que está un paso más allá de la inteligencia artificial general, dado que la superinteligencia artificial todavía es hipotético, no existen límites reales de lo que podría lograr. Se dice que este tipo de inteligencia artificial superará las capacidades humanas en todos los aspectos. Muchos expertos tienen diferentes teorías sobre la viabilidad de alcanzar la superinteligencia artificial. Algunos creen que una vez que se logre la inteligencia artificial general, será relativamente sencillo ampliar las capacidades y eficiencia para lograr este nivel. Dentro de la inteligencia artificial estrecha o débil existen varias categorías. La primera es el Machine Learning o aprendizaje automático. Antes de hablar sobre ello, consideremos cómo evolucionó a partir de la programación tradicional y luego consideremos en qué casos es limitada. La programación tradicional implica escribir reglas expresadas en un determinado lenguaje de programación que actúan sobre los datos y nos dan respuestas. Por ejemplo, para escribir un código de programación que permita reconocer monedas de distinto valor de acuerdo al rango de tamaño y peso que se encuentran en los datos de entrada. Las limitaciones de la programación tradicional es que su implementación se puede dificultar por la cantidad de reglas. Además, estas cambian con el paso del tiempo. Considere las reglas que se tiene para clasificar si un correo es spam o no. Hace 20 años la cantidad de reglas que consideraban si un correo era spam eran distintas a las que existen en la actualidad. Los spammers han encontrado muchas formas de burlar las reglas modificando sus correos, ya sea cambiando las letras por símbolos o agregando nuevas palabras, por lo que manejar este escenario con programación tradicional sería un arduo trabajo. En lugar de que nosotros propongamos las reglas, ¿qué pasaría si tuviéramos que encontrar las respuestas? Y junto con los datos, tuviéramos una nueva forma de averiguar cuáles podrían ser las reglas. Para poder afrontar este tipo de casos, intercambiamos las posiciones entre las respuestas y las reglas del anterior diagrama. La figura muestra cómo se vería esto. Podemos considerar este diagrama para definir el aprendizaje automático. Ahora, en lugar de tratar de averiguar cuáles son las reglas, obtenemos muchos datos sobre nuestro escenario. Etiquetamos esos datos y el programa puede averiguar cuáles son las reglas que hacen que un dato coincida con una etiqueta en particular. Ambos enfoques pueden ser viables en algunas aplicaciones, pero solo el enfoque de aprendizaje automático es posible en muchas aplicaciones donde se desconocen las reglas. Por ejemplo, para hacer un programa que realice operaciones básicas de matemáticas, dentro de su algoritmo las reglas que se usan no van a cambiar durante el tiempo, a menos que la matemática que conocemos cambie en un futuro. En estos tipos de escenarios es preferible usar la programación tradicional. Machine Learning o aprendizaje automático es la ciencia de programar computadoras para que puedan aprender de los datos. El término Machine Learning fue acuñado por Arthur Samuel en 1959. Este término se refiere a un programa de computadora que puede aprender a producir un comportamiento que no está explícitamente programado por el autor del programa. Este comportamiento se aprende en base a tres factores. Primero, a la cantidad de data que es suministrado al programa. Segundo, una métrica que cuantifica el error entre el comportamiento actual y el comportamiento ideal. Tercero, un mecanismo de retroalimentación que utiliza el error cuantificado para guiar al programa a producir un mejor comportamiento en los eventos futuros. El Machine Learning ha unido una amplia gama de algoritmos que tienen su origen en campos que van desde la ingeniería eléctrica, procesamiento de señales, estadística, análisis financiero, ciencias genéticas, etc. Todos estos algoritmos se desarrollan principalmente a partir de las matemáticas y la estadística. Los algoritmos de Machine Learning generalmente se clasifican ampliamente en tres tipos. El primero es el aprendizaje supervisado. Dentro de un conjunto de datos de entrenamiento se proporciona como entrada al sistema en el que cada dato se etiqueta con un valor de salida deseado. El entrenamiento, y consiste en encontrar un modelo que se ajuste a nuestro problema, se realiza utilizando la minimización de una función de pérdida particular que representa el error de salida con respecto al sistema de salida deseado. Para poder aclarar ello, explicaré el siguiente ejemplo de clasificación de flores. Este también es un ejemplo de clasificación al igual que el de spam. Digamos que hemos medido cuatro propiedades diferentes: largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo y ancho del pétalo de tres tipos diferentes de flores: setosa, versicolor y virgínica, y tenemos medidas de 25 ejemplos diferentes de cada tipo de flor. Estos datos luego servirían como datos de entrenamiento donde tenemos las entradas, o sea las cuatro propiedades, y los resultados correspondientes al tipo de flor. Luego se puede entrenar un modelo de Machine Learning adecuado de manera supervisada. Una vez que el modelo está entrenado, podemos clasificar cualquier flor entre los tres tipos conocidos en función de las medidas del sépalo y pétalo.
Entre otros ejemplos de aprendizaje supervisado se incluye identificación de código postal a partir de dígitos escritos a mano, determinación de si un tumor es benigno basándose en una imagen médica, detectar actividad fraudulenta en transacciones con tarjetas de crédito. El segundo tipo es el aprendizaje no supervisado. Dentro de él, un conjunto de datos de entrenamiento se proporciona como entrada al sistema en el que cada dato no está etiquetado por el sistema a qué clase pertenece. El sistema busca los datos que comparten características comunes. Este tipo de algoritmo de aprendizaje se utiliza básicamente en propiedades de agrupación, clustering. Considera el mismo ejemplo anterior, donde tenemos medida de las dimensiones del sépalo y pétalo de 3 tipos de flores. Sin embargo, en este caso no tenemos los nombres exactos de las flores para cada conjunto de medidas. Todo lo que tenemos es un conjunto de datos. Además, se nos dice que estas medidas pertenecen a flores de 3 tipos diferentes. En tales casos, se pueden utilizar técnicas de aprendizaje no supervisado para identificar automáticamente 3 grupos de medidas. Sin embargo, como no se conocen las etiquetas, todo lo que podemos hacer es llamar a cada grupo como flor tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Si se da un nuevo conjunto de medidas, podemos encontrar el grupo al que están más cerca y clasificarlos como uno de ellos. Entre otros ejemplos de aprendizaje no supervisado se incluye identificación de temas en un conjunto de publicaciones de blog, segmentación de clientes en grupos con preferencias similares, detección de patrones de acceso anormales a un sitio web. El tercer tipo es el aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning. Es un tipo especial de método de machine learning que debe tratarse por separado de los métodos supervisados y no supervisados. El aprendizaje por refuerzo es más parecido al estudio de la toma de decisiones. El aprendizaje reforzado implica la retroalimentación del entorno, donde el sistema interactúa continuamente con el entorno en busca de producir el comportamiento deseado. El aprendizaje por refuerzo agrega un agente inteligente que puede aprender de los datos derivados del entorno aprendido y generar su propia retroalimentación. El agente aprende mediante simulación de recompensa y castigo. Como tal, no hay un conjunto de datos para entrenar al agente, en cambio se dice que aprenden del entorno y de sus propios sistemas de retroalimentación. Puedes imaginar que un posible agente inteligente sea un programa encargado de encontrar la salida de un laberinto. Estos sistemas de recompensa-castigo permiten a la gente navegar eventualmente hasta la salida del laberinto. Por ejemplo, muchos robots implementan algoritmos de aprendizaje por refuerzo para aprender a caminar. El programa AlphaGo de DeepMind también es un buen ejemplo de aprendizaje reforzado. Apareció en los titulares en mayo del 2017 cuando venció al campeón mundial Ke en el juego Go. El aprendizaje profundo o Deep Learning surgió a partir de las redes neuronales artificiales. Una red neuronal artificial es un modelo de Machine Learning inspirado en las redes neuronales biológicas. Antes de hablar sobre el aprendizaje profundo, echemos un vistazo rápido de lo que es una neurona biológica. Esta posee un cuerpo celular que contiene el núcleo y la mayoría de los componentes de la célula, muchas extensiones ramificadas llamadas dendritas más una extensión llamada larga axón. Cerca de su extremidad, el axón se divide en muchas ramas llamadas telodendrias, y en la punta de estas ramas hay estructuras minúsculas llamadas terminales sinápticas que están conectadas a las dendritas o cuerpos celulares de otras neuronas. Las neuronas producen impulsos eléctricos cortos llamados potenciales de acción que viajan a lo largo de los axones y hacen que las sinapsis liberen señales químicas llamadas neurotransmisores. Cuando una neurona recibe una cantidad suficiente de estos neurotransmisores, en unos pocos milisegundos dispara sus propios impulsos eléctricos. Por lo tanto, las neuronas biológicas individuales parecen comportarse de una manera bastante simple, pero están organizadas en una vasta red de miles de millones con cada neurona normalmente conectada a miles de otras neuronas. Cálculos altamente complejos se pueden realizar mediante una red de neuronas bastante simple. La arquitectura de las redes neuronales biológicas sigue siendo un objeto de investigación activa, pero se ha cartografiado algunas partes del cerebro y parece que las neuronas a menudo se organizan en capas consecutivas, especialmente en la corteza cerebral. Macaulay y Pitts propusieron un modelo muy simple de una neurona biológica, que más tarde se conoció como neurona artificial. Tiene una o más entradas binarias y una salida binaria. La neurona artificial activa su salida cuando más de un cierto número de entradas están activas. En su artículo demostraron que incluso con un modelo tan simplificado es posible construir una red de neuronas artificiales que calcula cualquier proposición lógica que desee. Cuando una red artificial contiene una pila profunda de capas ocultas se denomina red neuronal profunda. Las redes neuronales artificiales son un núcleo de Deep Learning, son versátiles, potentes y escalables, lo que hace ideales para abordar tareas de aprendizaje automático grandes y altamente complejas, como clasificar miles de millones de imágenes, por ejemplo imágenes de Google, potenciar los servicios de reconocimiento de voz, por ejemplo Siri de Apple, recomendar los mejores videos para mirar a cientos de millones de usuarios todos los días, por ejemplo YouTube.
Las redes neuronales Deep Learning trabajan un poco diferente a las redes neuronales artificiales. Una clase de estas redes, llamadas redes neuronales convolucionales, son usadas principalmente para el reconocimiento de imágenes. La convolución se utiliza para agrupar píxeles desde el principio, de modo que la red ya tenga una idea de cómo encaja el panorama general. También es más fácil formar una estructura jerárquica de características. Estas redes reconocen primero los bordes pequeños de la imagen como la característica más pequeña posible. Cada capa agrega progresivamente otro borde o sección media a la representación de datos jerárquicos hasta que se aprende la imagen completa.